Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Eloisa Sánchez Vivar, médico adscrito al servicio de radiología del Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco mucho la invitación a este magnífico evento y sobre todo al doctor Francisco Velarde. Vamos a iniciar con la siguiente ponencia. Les voy a hablar sobre el rol del radiólogo en la cirugía conservadora posneoadjuvancia en cáncer de mama. Como sabemos, la neoadjuvancia es aquella quimioterapia que se da en forma preoperatoria. Para el caso de las pacientes con cáncer de mama, pacientes que son portadoras de tumores triple negativo, HER2 positivo, porque son los tumores que más van a responder a este tipo de quimioterapias, y pacientes que tienen cánceres luminal B con expresión HER2 positiva. Este tipo de tratamiento se da con la finalidad de hacer una cirugía posteriormente. ¿En qué tipo de pacientes? Sabemos que siempre o tradicionalmente ha sido en pacientes que tienen tumores irresecables con la finalidad de hacerles una mastectomía posterior o pacientes que tienen un cáncer avanzado como un cáncer inflamatorio. El segundo grupo de pacientes que actualmente son candidatas a este tipo de tratamiento son pacientes cuya etapa temprana permite la conservación de la mama. ¿Qué tipo de pacientes? Etapas 2 y 3A sobre todo, con la finalidad de aumentar la estética y disminuir la morbilidad de la resección axilar. Ahora bien, la cirugía conservadora en neoadjuvancia por cáncer de mama va a tener dos indicaciones precisas. La primera es que debe ser un estadio temprano. Como vimos, pacientes con tumores que sabemos que van a responder a neoadjuvancia. Estadios 2 y 3A sobre todo, y cuyo tumor permita conservar la mama de acuerdo a la relación del tamaño del tumor con respecto a la mama. Hay algunas contraindicaciones que es importante tenerlas siempre en cuenta porque esas contraindicaciones sobre todo las valoramos por imagen. Y es la presencia de multifocalidad, sobre todo cuando los focos están muy separados entre sí. A lo mejor si yo tengo un tumor que es multifocal, pero tiene nódulos satélites y permiten su resecabilidad, bueno, podemos hacer este tipo de cirugías. Sin embargo, cuando los focos están muy separados entre sí, no van a permitir esta conservación de la mama. Pacientes que tienen un cáncer multicéntrico no son candidatas porque ya no podríamos marcar todas las lesiones, se disminuiría en forma importante el volumen de la mama. Y pacientes que tienen una radiación previa a la pared torácica, es decir, pacientes que hayan tenido linfoma a lo mejor en su juventud o pacientes que ya hayan tenido un cáncer de mama, que ya hayan sido radiadas, ya no se va a poder conservar nuevamente la mama porque esas mamas tendrían que ir a radioterapia. Pero ¿cuál va a ser el rol del radiólogo? Es importante que tomemos en cuenta que son tres pasos importantes. El primero es evaluar radiológicamente la enfermedad residual. Esto con la finalidad de que posteriormente se pueda localizar por imagen alguna de estas lesiones que vamos a ver a continuación. Y tercero es el control de la pieza quirúrgica para garantizar que no quede algún tumor residual en la mama. El siguiente paso, que sería el control del paciente, no lo vamos a ver aquí porque es sobre mama tratada. ¿Qué debemos considerar previamente a la cirugía? Que debemos tener estudios de imagen en este tipo de pacientes al término de la neoadjuvancia y previo a la cirugía. ¿Qué estudios? Sobre todo mastografía, ultrasonido y en el caso de las pacientes que van a conservación de la mama, idealmente además resonancia magnética. Que si la paciente durante el transcurso de su vigilancia vemos que va respondiendo, se aplique un clip marcador, ya sea desde el inicio de la neoadjuvancia en pacientes que tienen tumores menores de 3 centímetros o cuando son mayores a 3 centímetros, cuando el tumor ha reducido al 50%. Es importante recordar que en este tipo de pacientes la cirugía se va a realizar de 3 a 6 semanas después del término de la neoadjuvancia.
Y es bien importante siempre mantener la comunicación con el cirujano para explicarle qué encontramos de tumor residual o de enfermedad residual y qué es lo que se va a marcar y cómo se va a marcar. Entonces, por imagen, lo que vamos a valorar es el lecho tumoral, que es el sitio donde estuvo el tumor. Como sabemos, pues son pacientes que tienen tumor y van a neoadyuvancia y es lo que valoramos. Si está presente el tumor o si desapareció o hay algo más en el sitio. Idealmente, las pacientes que se operan para posterior a neoadyuvancia son aquellas pacientes que tienen un nódulo con respuesta parcial y de esta respuesta parcial de tipo concéntrico, porque los tipos fragmentados generalmente si el tumor fue muy grande y se fragmenta, no podríamos delimitar toda esa extensión de la enfermedad. En los tipos mixtos es relativo, es decir, un tipo mixto donde el tumor redujo de la periferia al centro y tiene fragmentitos, siempre y cuando los fragmentos estén cercanos entre sí, pueden permitirnos la resecabilidad de ese tumor. La presencia de microcalcificaciones en el lecho tumoral, que puede ser desde un inicio por el componente in situ del tumor o bien por necrosis del tumor, puede estar presente ahí ese hallazgo. Tejido cicatricial, es decir, como tejido fibroso, el tumor ha desaparecido, pero nos deja tejido fibroso. O bien, si el tumor respondió, pues que esté presente el clip. Entonces aquí vamos a tener en estas imágenes, en esta paciente, por ejemplo, el tumor ya ha desaparecido y lo que vemos es esta zona de distorsión de la arquitectura con tejido denso fibroso que corresponde a tejido fibroso del tumor. En este tipo de pacientes, pues no sabemos a veces si hay células tumorales viables y lo mejor es resecar por completo todo este tejido fibroso. En esta otra paciente donde tenemos un tumor que tuvo una reducción en forma concéntrica con la presencia de microcalcificaciones y en esta otra paciente donde sí se colocó el clip tumoral desde el inicio de la neoadyuvancia donde prácticamente ha desaparecido el tumor y solamente vemos el clip con algunas zonas de distorsión de la arquitectura. Ahora bien, el segundo paso, que es la localización de las lesiones, ¿para qué nos va a servir? Para delimitar la extensión de la enfermedad por imagen a fin de obtener bordes negativos de la pieza quirúrgica y que además permita buenos resultados estéticos, ya sea para hacer cirugía oncoplástica o bien para hacer cirugía conservadora de la mama. Todo va a depender de la técnica que el cirujano elija junto con la paciente. Pero ¿cómo hacemos la localización de esas lesiones? Bueno, el método más utilizado es la aplicación de un arpón y los arpones, pues como sabemos, son marcadores metálicos que se introducen en la mama. Estos marcadores metálicos son lo más rápido y lo más económico y lo más accesible en cualquier hospital. En Latinoamérica, pues es lo que más se utiliza y este tipo de marcaje nos puede lograr un margen negativo del 71 al 87%. También otro método es el ultrasonido transoperatorio que debe hacer en médicos que ya tienen la experiencia y la habilidad de hacerlo. La utilización de semillas radioactivas y magnéticas que se hace sobre todo en países de primer mundo y que se aplica el día de la cirugía tanto al tumor como al ganglio. En el caso del arpón lo podemos aplicar al tumor en la mama, algunas veces lo podemos aplicar en la axila, sin embargo nosotros tenemos mucho cuidado con esto porque al ser la axila una región que tiene grasa, fácilmente se mueve el arpón y podríamos dañar alguna estructura vascular en esa zona. ¿Cómo se aplica el arpón? Idealmente, si nosotros tenemos nódulos menores de 2 centímetros, podemos colocar un arpón. Si el nódulo mide de 2 a 5 centímetros, podemos colocar 2 o más arpones. Es importante recordar que si vamos a colocar 2 o más arpones, sobre todo debe ser el día de la cirugía. ¿Por qué? Porque estos no se fijan a un nódulo como lo es cuando colocamos uno. Entonces, al delimitar la imagen o la lesión, mejor dicho, con diferentes arpones, al no estar anclados en un punto fijo, pueden moverse
De ahí que prácticamente el día que coloco el arpón, después de colocarlo, la paciente debe pasar a cirugía. Y eso es lo que hacemos en el hospital. La paciente se le coloca el arpón o los arpones e inmediatamente se baja a quirófano y se presenta al cirujano. Es bien importante elegir el método de estudio de imagen donde se ve mejor la lesión. Y es importante recordar que en el mercado hay diferentes tipos de arpones que van desde los 10 a los 15 centímetros de largo y que elegimos obviamente el más largo para mamas grandes y el gauge que va de 16 a 20 gauge. ¿Cuál es la técnica de imagen que se elige? Sobre todo la que nos permita ver mejor la enfermedad residual. La paciente siempre tiene que estar en una posición ortogonal. Es importante elegir la menor distancia desde la piel y siempre hay que colocar los arpones paralelos al tórax a fin de que no se metan al tórax y no dañen alguna estructura. Si utilizamos un solo arpón, debemos atravesar la lesión. Algunos autores, como Laszlo Tabar, refiere que es mejor envolver la lesión, es decir, que quede en alguno de sus bordes para que al retirar la aguja que lo lleva, no vaya a haber diseminación de células en ese trayecto. Sin embargo, pues siempre es mejor atravesar la lesión porque se deja fijo en el tumor y de tal manera que si el cirujano de pronto lo toca, pues no se va a salir. Se puede colocar un solo arpón en forma radial o antirradial a la mama, dependiendo de la orientación del tumor. Y cuando ponemos dos arpones o más, deben ser igual paralelos entre sí, pero contrarios. Es decir, si yo pongo un arpón en el borde anterior del tumor, el otro es en el borde posterior. Si pongo un arpón en el borde superior, el otro es en el borde inferior. Si pongo uno medial, el otro es lateral. Si vamos a poner dos arpones. ¿Cómo se van a colocar? Es importante que nosotros recordemos que la mama pues es una estructura que si la vemos de frente es circular y que la distribución de los lóbulos o segmentos sigue un trayecto lineal de la periferia al centro y siguiendo los radios de la mama en forma de en dirección de las manecillas del reloj. Y es importante recordar entonces que ese lóbulo segmento va a tener una forma triangular o piramidal y de tal manera que lo que debo entonces delimitar es ese triángulo o segmento. Entonces, puedo elegir la distancia mayor del tumor si es radial, pues entonces coloco el arpón en forma radial siguiendo el radio de la mama, o bien lo puedo colocar en forma radial, antirradial, si el eje mayor del tumor es antirradial. Sin embargo, esto es relativo. Si el cirujano prefiere que todos los arpones sean radiales, nada más hay que recordarle hacia dónde está el eje mayor del tumor. Si yo voy a colocar más de un arpón, puedo delimitar entonces un borde, por ejemplo, el borde medial y superior del segmento, el inferior y lateral, y un borde más externo, de tal manera que pueda yo delimitar todo ese segmento. Aquí va a depender de la preferencia del cirujano y del abordaje. Esto es muy útil, sobre todo cuando abre a través del pezón periareolar y puede entonces retraer todo ese tejido. Pero también puede abrir en forma radial y entonces ayudarle de alguna manera esta localización. También podemos poner un arpón lateral, uno superior y uno inferior. Ahora bien, podemos poner uno anterior y otro posterior, y esto, por ejemplo, lo usamos más en mastografía porque es más fácil nosotros con la mama comprimida delimitar este borde tanto anterior como posterior y sobre todo cuando estamos marcando calcificaciones. Y otra es que podemos utilizar solo dos arpones, como este es el caso, uno superior y uno inferior. Ahora bien, si nosotros vamos a colocar el arpón por ultrasonido, siempre debemos nosotros localizar la lesión y poner qué mama es, qué radio, a cuántos centímetros del pezón y cuántos centímetros de la piel. Ver cuál es su eje mayor, si es radial o antirradial, y colocarlo en nuestra nota y en nuestra imagen.
¿Qué es lo que hacemos? Por ultrasonido nosotros localizamos el punto, elegimos la menor distancia, ponemos antiséptico, anestesia local y colocamos el introductor con su arpón dentro. Por ultrasonido nosotros vemos cómo vamos entrando y atravesando el nódulo, y una vez que ya lo hemos atravesado, lo que hacemos es retirar nuestra guía y dejar el arpón colocado dentro del nódulo. Es importante aquí señalar que lo que debe quedar dentro del nódulo es el eje del arpón y las puntas deben quedar por lo menos 1 centímetro posterior a este nódulo. Una vez que nosotros hemos colocado el arpón por ultrasonido, es importante hacer mastografía para que eso le sirva al cirujano de guía. En este caso, por ejemplo, nosotros colocamos el arpón en forma radial, es decir, siguiendo el radio de la mama, de la periferia al pezón. Hay radiólogos y cirujanos que prefieren entrar por la areola y dirigirlo hacia la periferia. Bueno, eso ya es en consenso con el cirujano. ¿Qué hacemos y qué es importante cuando se hace la mastografía? Que nosotros hagamos la compresión paralela al arpón y de esta manera vamos a ver el trayecto del arpón y no vamos a empujar con esta compresión el arpón, y eso a veces nos hace que el arpón se salga de la mama. Entonces es bien importante que la proyección sea paralela, la compresión, al eje del arpón. Una vez que tomamos nuestra proyección, lo que hacemos nosotros es colocar un tegader que nos permite, al ser transparente, ver cómo quedó o cómo está orientado el arpón. Si lo vamos a hacer por mastografía, el principio de la mastografía es elegir de igual manera la menor distancia de la piel a la lesión. En este caso se marcó el sitio de cicatriz de la biopsia previa, y lo que vemos es que el tumor ha respondido hacia el cuadrante superexterno de la mama derecha, solamente nos queda el clip marcador. Si nosotros medimos la distancia de la piel en la proyección oblicuo medio lateral hacia el clip, o en la proyección CC de la piel hacia el clip, pues vemos que la menor distancia es en la proyección CC. Idealmente, no solo marcamos con la oblicua, sino de preferencia una proyección lateral. En este caso, bueno, fue con la oblicua y fue con la craneocaudal. Si vemos que la menor distancia es en la craneocaudal, entonces elegimos introducir nuestro arpón en la proyección contraria. ¿Para qué? Para que al momento de que yo avance mi arpón, yo lo pueda ver ya en su proyección donde está la menor distancia. En este caso, por ejemplo, elegimos la proyección lateral y se introduce el arpón y se sigue ese trayecto de la craneocaudal y ya vemos que quede pues adyacente al eje del arpón. Es importante no dejar las puntas cerca de la lesión, deben pasar un poquito la lesión, y lo importante aquí es el eje del arpón porque es el que va a fijarse. Las puntas no se fijan, incluso si el cirujano jala un poquito el arpón, va a quedar fuera si nosotros elegimos como referencia las puntas del arpón. Lo que se debe elegir en el caso de los arpones tipo Copans es el eje del arpón donde está la bifurcación y ese trenzado fino, no las puntas, porque va a haber mayor riesgo de que se salga el arpón al momento de traccionarlo, o si lo traccionan muy fuerte los cirujanos, que siempre lo van a traccionar para detenerlo. Entonces a veces nos ha pasado que lo sacan. Entonces es bien importante nosotros tratar de garantizar que ese arpón quede bien fijo. ¿Qué espero después de que coloque un arpón? Si yo coloqué 2 alambres o más, esos alambres deben delimitar la lesión y deben quedar entre 5 a 10 milímetros de la lesión. No deben quedar tan pegados, sino darle un margen por lo menos de 5 a 10 milímetros de la lesión para que el cirujano pueda resecar en forma completa. Las imágenes que obtenemos deben tomarse en planos ortogonales, como vimos, en craneocaudal o en lateral, sin comprimir el arpón. Medir la distancia del pezón a la lesión. En este ejemplo es la distancia del pezón a la lesión y la distancia de la piel a donde quedó el arpón o las puntas del arpón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo pongo 2 arpones, lo que va a hacer el cirujano, pues es, en este caso, abre en forma radial para sacar
en bloque toda la lesión, porque va a ser una cirugía oncoplástica. Entonces, lo que hace es quitar en bloque todo ese tumor y sacarlo, y posteriormente lo que ellos deben hacer es identificar cada uno de sus bordes. En el hospital nosotros o los cirujanos lo hacen con sedas porque no tenemos tintura. A veces tenemos la suerte de que tienen grapas, pero generalmente es con sedas. Estas sedas se deben identificar. Por ejemplo, el, el cirujano le va dictando a la enfermera circulante cuántas sedas colocó en cada uno de los bordes. Generalmente colocan sedas cortas que van colocando 1, 2, 3 y 4 en cada borde, y posteriormente 2 sedas largas para el borde superficial y una para el borde profundo. Entonces lo que hacemos nosotros es con guantes, una vez que nos llevan la pieza, identificar cuáles son los bordes donde está el arpón y tomar 2 proyecciones como si fuera la mama, en craneocaudal y en lateral. Y lo que hacemos es identificar el hallazgo y ver que esté presente lo que marcamos. Entonces, cuando nosotros hacemos las proyecciones de las piezas quirúrgicas, las hacemos en magnificación si la pieza es pequeña o sin magnificación si la pieza es grande. Cuando nosotros vamos a magnificar, hacemos proyecciones que tengan de 25 a 26 kilovoltios y de 40 a 60 miliamperes. Va a variar un poquito de acuerdo a la marca del mastógrafo, con un punto focal pequeño de 0.1 y con una mínima compresión. No se debe aplastar por completo la pieza, sino solamente es una compresión que detenga la pieza, y la vamos a comprimir como si fuera la mama en craneocaudal y en lateral, para que en la craneocaudal nosotros obtengamos el borde externo y el borde interno, y en la lateral el borde superior y el borde inferior, y se ven claramente las sedas en cada uno de los bordes. El borde profundo y superficial para cada mama pues nos los da de acuerdo a cada proyección que se tome. Y si tenemos grapas, bueno, identificar dónde quedaron las grapas en esa pieza quirúrgica para que si algún borde tiene lesión, pues sepamos qué borde fue. ¿Qué debo buscar en la pieza que fue marcada? Debo identificar el nódulo en el centro de la pieza, y del borde del nódulo al borde de la pieza quirúrgica por lo menos debemos tener 10 milímetros de ese borde. En esos bordes no debe haber espículas, no debe haber calcificaciones. Si las hay, las debemos reportar, y no debe haber partes del tumor, porque si no, pues estaríamos hablando de un borde positivo. Si nosotros marcamos microcalcificaciones, que estén en su totalidad, o distorsión también en su totalidad, con ese margen amplio de 10 milímetros. Siempre vamos a encontrar en las piezas quirúrgicas algo que se llama línea de interfase, que es toda esa zona de distorsión de la arquitectura, que es la desmoplasia, y que hace una interfase, es una línea blanca con el tejido sano circundante. Si nosotros quitamos toda esa línea de interfase, bueno, hay estudios que refieren que esa línea de interfase tiene un valor predictivo positivo hasta el 95.7%, y cuando esa línea de interfase está incompleta, tiene un riesgo de 4.7 veces de tener un tumor residual en alguno de esos bordes. Si nosotros solamente quitamos el clip porque ya no hay tumor, por lo menos deben incluirse 2 centímetros cúbicos de ese tejido. ¿Cuáles serían las complicaciones de colocar arpones? El primero y el más frecuente, obviamente, es el dolor en el sitio de la aplicación del arpón, y que va a depender de la sensibilidad de cada paciente, y por eso preferentemente siempre hay que poner suficiente anestesia. Puede hacerse un hematoma en menos del 5%, porque sobre todo si lo hacemos por mastografía, pues lo hacemos a ciegas y no vemos si hay vascularidad. Si lo hacemos por ultrasonido, aquí un tip importante es colocar el Doppler y evitar los trayectos vasculares. El síncope vasovagal, sobre todo si se hace por mastografía, la paciente está viendo la aguja y de pronto se marea. Puede haber una excisión fallida hasta el 3%, y esto va a ser porque a veces puede migrar el arpón, puede seccionarse el alambre, y podemos tener márgenes positivos del 20 al 40%. Por eso es bien importante nosotros valorar la pieza quirúrgica, y cuando vemos en este caso alguno de los bordes dentro del tumor en el borde de la pieza, pues reportar qué borde es y avisarle al cirujano para que se amplíe en ese momento ese borde.
Aquí les voy a presentar algunos de los casos que vamos a compartir de aquí del Hospital de Oncología. Esta es una paciente que tiene un nódulo que está irregular de bordes lobulados hacia el cuadrante superexterno tercio posterior. Esta paciente en el segundo ciclo de quimioterapia se envió a colocación de clip y al término de la quimioterapia ya lo que vimos es que el tumor prácticamente había desaparecido, estaba asociado a microcalcificaciones, era un HER2 positivo y lo que quedó es esa zona de distorsión con el clip y microcalcificaciones que tenía el tumor. Aquí está la magnificación del lecho tumoral donde confirmamos esa distorsión, el clip y las microcalcificaciones. Entonces, este es el ultrasonido inicial, donde vemos todo el nódulo que está irregular, de bordes lobulados, heterogéneo, refuerzo acústico posterior. Medimos su eje antirradial de 32 milímetros, su eje radial y anteroposterior de 32 y 22 milímetros respectivamente. Estas son las imágenes que tenemos con la aplicación del clip marcador. Como vemos, nuevamente se mide la lesión, vemos que ha cambiado su morfología, tiene ecos en su interior, que son las calcificaciones, y se aplica el clip marcador en el centro de la lesión. Este ya es el ultrasonido previo al marcaje, donde vemos que ya no se ve con la misma definición el nódulo. Esta es la imagen por ultrasonido. Como vemos por mastografía, prácticamente se ve tejido cicatricial, pero por ultrasonido simula un tejido más sólido. Lo medimos de igual manera, aplicamos el Doppler color para ver su vascularidad, si hay, y evitar esos vasos y no causar hematoma. Y lo que hacemos es, por ejemplo, en esta imagen que está dividida, ver de dónde, de espícula a espícula, para que podamos ver si la extensión del tumor es factible o del lecho tumoral es factible quitarlo. En este caso nos daba 5.5 centímetros, pero la relación con el volumen de la mama nos permitió su excisión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos marcar tanto el borde más externo como más interno, que era el eje mayor de todo el lecho tumoral. Y colocamos entonces en forma paralela un arpón que era más lateral y uno más medial, delimitando por ultrasonido entonces esos dos márgenes porque era el eje mayor para que se pudiera sacar en bloque. Posterior a su aplicación de estos, lo que hicimos fue una proyección oblicuo-medio lateral que nos permitiera que los arpones quedaran paralelos al detector para no sacarlos. También nos permitió en este tipo de pacientes, por cómo se colocaron los arpones, hacer una proyección craneocaudal, y estas son las imágenes que obtuvimos. Vemos que un arpón es anterior y otro es posterior, y entre esos dos arpones está todo ese tejido fibroso con márgenes suficientes de 10 milímetros del tejido cicatricial. Esta es la pieza quirúrgica donde vemos por completo las microcalcificaciones y el clip en su interior. Y esta es la otra proyección en cráneo caudal donde vemos toda la extirpación del lecho tumoral en su totalidad. Esta fue la imagen que nosotros obtuvimos después de la aplicación de los arpones. Este es otro caso de una paciente, como vemos, hacia el cuadrante superexterno tercio posterior. Este es un nódulo irregular de alta densidad de bordes lobulados. Este es un HER2 positivo. Se le colocó de igual manera en el segundo ciclo un clip intratumoral y cuando vemos prácticamente el tumor ha desaparecido. Lo confirmamos por resonancia, donde vemos la ausencia de señal en el sitio del lecho tumoral, poquito de edema, y vemos que ya no hay reforzamiento en ese lecho tumoral, tenía una respuesta completa. Sin embargo, por la mastografía, veíamos toda esa zona de fibrosis y por ultrasonido este tejido hipoecoico mal definido, que es una lesión no masa, y lo que hicimos, bueno, fue delimitar todos esos bordes del lecho tumoral de este tejido fibroso, y en este caso colocamos 3 arpones y ya en la pieza quirúrgica vemos el clip que tiene forma de coila y anclado en el lecho tumoral y toda esa zona de distorsión de la arquitectura con márgenes negativos. Esta es otra paciente con un triple negativo, un grado histológico 2,
vemos que en la mama izquierda, casi en la interlínea de superiores tercio medio, este nódulo ovalado, circunscrito de alta densidad y con un ganglio positivo hacia la región axilar en el nivel 1. Como esta paciente ya venía biopsiada de su clínica, entonces lo que hicimos nosotros fue hacer la biopsia del ganglio axilar y colocar los clips tanto en el ganglio axilar como en la mama. Antes de colocarlos por resonancia, confirmamos que solamente fuera un nódulo, que fuera único, y ya colocamos los clips. Esta paciente, al término de la neoadyuvancia, lo que vemos es que prácticamente el tumor ha desaparecido. Si ustedes ven, tanto la densidad del tejido mamario como el del lecho tumoral, pues ha disminuido, y el ganglio también tiene una respuesta parcial. Entonces, confirmamos por resonancia, ya no hay reforzamientos del lecho tumoral. Y lo que hicimos es que cuando nosotros tenemos mamas que prácticamente son grasas, a veces por ultrasonido es un tanto difícil encontrar el clip marcador. Entonces lo marcamos por mastografía. En este caso se marcó por mastografía en la proyección craneocaudal. Vemos que el clip queda adyacente al eje con las puntas posteriores y lo que se extirpó fue el clip con este tejido y bueno, tuvo una respuesta patológica completa. ¿Qué hacemos con los ganglios? Idealmente, también el día de la cirugía se deben marcar, ya sea que se marquen con un arpón o a veces pueden marcarse con carbón activado o en países desarrollados con las semillas radioactivas o magnéticas. En el caso del hospital nosotros no contamos con eso. Entonces, como los pacientes se mandan a ganglio centinela con un radiofármaco y la gama sonda, lo que hace el cirujano pues es resecar el ganglio centinela y si nosotros ya le pusimos clip, le hacemos la proyección mastográfica de esa resección axilar y confirmamos que esté en eso que él quitó, pues el ganglio marcado. Afortunadamente todos los ganglios centinelas que tienen clip marcado ha coincidido tanto por la gama sonda como por imagen que se reseca el ganglio que fue biopsiado inicialmente. Este es el último caso, ya para terminar. Como vemos en la mama izquierda, en la región retroareolar, tenemos un nódulo de alta densidad de bordes oscurecidos por el tejido glandular. Esta es la imagen cuando se le colocó el clip marcador. Esta es la imagen posneoadyuvancia, donde prácticamente lo que vemos es el clip marcador, ya no se ve ese nódulo en su totalidad. Como vemos en mamas heterogéneamente densas, pues es un tanto difícil valorar si todavía hay tumor. Entonces aquí nos ayuda mucho el ultrasonido. Vemos el ultrasonido inicial donde el tumor medía casi 3 centímetros y en el ultrasonido posneoadyuvancia vemos el clip en el borde posterior del nódulo y vemos que el nódulo prácticamente mide 7 milímetros, menos de 1 centímetro. En la resonancia, esta es la resonancia en sagital, en el momento que se colocó el clip y vemos el tumor con su clip que causa este efecto de ausencia de señal, y ya en la resonancia posneoadyuvancia vemos el nodulito con el clip marcador. Y estas son las imágenes con EMIP de resonancia magnética, donde el tumor tiene una respuesta impresionante, prácticamente desaparece, pero bueno, quedan 7 milímetros de él. Entonces, lo que se hace pues es marcarlo por ultrasonido y queda dentro del nódulo, a un ladito del clip, y en la pieza quirúrgica prácticamente todo el nódulo y un poquito más de tejido. Ahora bien, les voy a compartir la experiencia del Hospital de Oncología. En el 2020 bajaron mucho las cirugías porque estábamos en pandemia. Solamente se hicieron 341. Hablamos que en oncología en promedio se hacen de 480 a 600 cirugías por cáncer de mama. Entonces aquí bajó en forma impresionante. Y como vemos, en nuestro medio sigue siendo el tratamiento más frecuente, la mastectomía, el 83%, con 283 pacientes con mastectomía, y el resto fueron cirugías conservadoras, que se dividen en 12 cirugías conservadoras por palpación, donde el cirujano palpaba en forma adecuada el tumor, 36 cirugías conservadoras guiadas por arpón sin adyuvancia y solamente 10 pacientes
con cirugía conservadora post-neoadyuvancia. Para 2021 aumentó un poquito el número y tenemos 283 mastectomías, que son el 72%, y el resto en cirugías conservadoras, divididas de la siguiente manera: el 8%, que son 12 cirugías conservadoras por palpación, el 16%, que son 30 pacientes con cirugía conservadoras guiadas por arpón, y solo el 4%, que son 15 cirugías post-neoadyuvancia. ¿Por qué pasa esto? En este estudio que hicimos, bueno, en este análisis que hicimos de las pacientes de 2021, vimos que las pacientes en etapas tempranas 2 y 3A se iban a neoadyuvancia, se incluyeron 39 pacientes. Estas 39 pacientes, a todas se les realizó desde el inicio mastografía, ultrasonido y resonancia magnética previo a la neoadyuvancia. Se colocó clip marcador en todas las pacientes, en el tumor, y en las pacientes que además tenían ganglio positivo se les hizo biopsia y se les aplicó el clip. Durante la neoadyuvancia, en los ciclos intermedios, se realizó mastografía y ultrasonido, del 2º al 6º ciclo. Y al término de la neoadyuvancia, a las pacientes se les realizó mastografía, ultrasonido y resonancia. De tal manera que las pacientes tenían 98% de estas pacientes operadas tenían mastografía y ultrasonido al término de la neoadyuvancia. 2% no lo tenían porque son pacientes que progresaron y se decidió hacer cirugía. Y el 70% tenían resonancia magnética. La edad promedio que tuvimos de estas pacientes fue de 28 a 69 años y con una edad promedio de 58 años. El tipo histológico que nosotros vimos más frecuente fue el grado 2, el grado histológico, 56%, y el grado 3, 46%. Y de estas pacientes con un perfil de inmunohistoquímica triple negativo, que fue 17 pacientes, que son el 37%, HER2 positivo, el 11 pacientes, que es el 33%, luminal B con HER2 18%, y se incluyeron 2 pacientes luminal B 12%. Tuvimos 3 pacientes que tuvieron progresión de la enfermedad y que eran HER2 y triple negativo. Aquí lo interesante es que cuando vemos la tasa de cirugías conservadoras, en realidad es muy baja. 24 pacientes fueron a mastectomía, que es el 57%, y podríamos decir por qué, si la finalidad era conservar la mama. Sucede no solamente en el hospital, sino a nivel mundial, que al momento de que se hace el diagnóstico, la paciente todavía no tiene un estudio genético, y entonces en el transcurso de la neoadyuvancia se hace el estudio genético y la paciente puede ser portadora de un BRCA1 o BRCA2 o de algún síndrome genético. Entonces la paciente en ese momento ya no es candidata a cirugía conservadora, sino es candidata a hacer mastectomía. Y muchas veces a nivel mundial hacen mastectomías profilácticas con reconstrucción inmediata, ¿no? O bien hacen mastectomías subcutáneas. En el hospital pues hacen mastectomía a la paciente. O bien la paciente puede decidir por una cirugía más radical, que es la mastectomía, porque ya no quiere saber nada de sus controles. Entonces, muchas de esas pacientes terminan en mastectomía, en este caso el 57%, por esas razones. Y sobre todo, bueno, es el componente genético de la paciente. Lo ideal sería que si la paciente se hace neoadyuvancia, bueno, se pueda conservar, hacer una mastectomía subcutánea con la colocación de implante, como se hace en primer mundo. Pero bueno, eso no sucede en todos lados. Y la segunda es la cirugía conservadora de mama, que es el 43% en 15% de nuestros pacientes, donde se logró en el 43% de esas pacientes una respuesta patológica completa. La disección radical de axila se hizo en el 38% en 20 pacientes y cirugía del ganglio centinela en 19 pacientes, que representaron el 62%. En conclusión, el tratamiento conservador post-neoadyuvancia es un trabajo multidisciplinario. La participación del radiólogo es valorar la enfermedad residual a fin de realizar marcaje, como vimos, para obtener límites quirúrgicos negativos.
de tal manera que esto permita a la paciente una mejor calidad de vida y la prevención del linfedema para el caso de los ganglios. Este es el Hospital de Oncología, nuestro querido hospital. Este es un mural que representa las 12 hierbas medicinales más importantes de la cultura mesoamericana. Este es nuestro vitral del equinoccio de primavera con sus mariposas y sus 2 soles. Y bueno, este es nuestro equipo de mama. Hacemos muchas cosas para ser tan poco personal. Somos 3 médicos, la doctora Ana Lilia Ramírez, la doctora Beatriz Alcántar, su servidora, nuestra enfermera, la señorita Marisol González y nuestras 2 técnicas, la señorita Cecilia Bravo y la señorita Lourdes Sánchez. Aquí lo importante siempre es el trabajo en equipo, tanto dentro de nuestro propio departamento como con las demás especialidades. Muchas gracias por su atención y continuamos con el Congreso. Buenas tardes.